Qué bonita enseñanza tuvimos de los niños, hermanos. ¿De qué nos hablaban? De los frutos del Espíritu, ¿verdad? De los frutos del Espíritu de Dios. Y qué mentalidad de ellos de poder tenerlo en su mente, hermanos, tenerlo presente, y cómo plasmarlo o cómo transmitirlo a cada uno de nosotros. Quiero invitarles que busquen en su lugar. Amados hermanos, pareciera que me hubiera puesto de acuerdo con los maestros, con los maestros de niños, con los pequeños, pero no. Cuando meditaba en lo que ellos exponían, yo decía, cuán importante es tener un fruto, pero tener 2, tener 5 frutos, y lo que se requiere, hermanos, para tener esos frutos del Espíritu. En verdad que el tener los frutos del Espíritu, dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. Pero qué tan fácil nos resulta, hermanos, qué tan fácil resulta tener los frutos del Espíritu. Díganme, hermanos, qué tan fácil sería tener los frutos del Espíritu. Quizás es complicado, es difícil. Voy a invitarles a abrir sus Biblias ahí en Romanos. No voy a extenderme tanto. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Versículo 6 dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, ¿qué es? Amados hermanos, quisiera que pudiéramos reflexionar en esta tarde un poquito. Ya en la mañana, se nos hablaba de aspectos muy importantes en la escuela sabática, en la ponencia de la mañana, pero hoy vamos a hablar, hermanos, de lo que dice el apóstol a los romanos. A veces, hermanos, me pongo a analizar, a pensar qué es vivir bajo el Espíritu de Dios. ¿Cómo es ser guiado por el Espíritu de Dios?
por el Espíritu Santo. ¿Qué es ser guiado, hermanos? ¿Cómo sería que yo soy guiado, que usted es guiado por el Espíritu de Dios? Fíjense, hermanos, que cuando, por ejemplo, hermanos, cuando usted, hermano, hermana, no conoce un lugar, anteriormente en los años 90, quizás 80, ¿cómo le hacía usted para guiarse en alguna ruta o en fin? ¿Qué utilizaba? ¿Qué medios utilizaba? Por los 90, 2000. ¿Qué se utilizaba, hermanos? Ustedes son más jovencitos, ¿verdad? Ustedes son del 2010 para acá, 2020. ¿Qué se utilizaba, hermanos? Hermano Víctor. Pues más que todo, hermano, yo lo que entiendo y comprendo, ¿verdad? Pues cualquier mapa, cualquier situación para poder dirigir a algún lugar. Sí, ¿verdad? Y había, gracias, hermano, quien viajaba utilizaba sus mapas. Yo recuerdo que venían mis hermanos de Estados Unidos y traían sus mapas en los carros que venían y venían marcando las ciudades por donde iban pasando algunos puntos. Yo digo, hermanos, ahora, ¿cómo somos guiados, hermano Gerson? Pues ahora se utiliza el GPS. ¿Verdad? ¿Nos facilitó? Mucho más fácil. ¿Quién es bueno para usar eso ahorita, hermanos? Hermana Eli, ¿te cuesta usar el GPS? ¿Sí? Ay, hermanos, hace poquito, bueno, no tan poquito, fuimos a La Colmena. Pagamos 2 veces caseta. Porque no le supimos, bueno, yo no le supe el GPS y mi esposa de repente quería ayudarme y me ayudaba al revés. Y la muchacha que nos iba diciendo en el GPS, no le hacíamos caso. Y nos tocó pagar doble y ya mis hijos dicen, ya mamá, nosotros le vamos a decir. Aquí llegamos, ahí a donde íbamos. ¿Qué pasa si no lo obedecemos, hermanos? Cuando nos dice 500 metros a la derecha. Y de repente los nervios en una ciudad grande como la Ciudad de México nos presionan y 400 metros hay una callecita y nos metemos. ¿Les ha pasado? No era en esta, era 100 metros adelante, pero resulta que esa agarró un túnel y nos fue y nos sacó a otras colonias. Nos perdimos más y nos va direccionando. Y ahí venimos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y qué pasa normalmente, hermana Eli, cuando no sabemos o no nos dejamos guiar bien, o no sabemos, no permitimos que nos guíe ese GPS? ¿Qué pasa normalmente? Nos perdemos. Y hasta nos enojamos a veces. ¿Sí o no? Sí. Hermana Neta, no eres bien tranquila. Bueno, sí pasa que nos desesperamos, decimos, es que no era por aquí. Cuando no nos dejamos guiar, hermanos, por ese GPS, nos vamos a perder, hermanos. ¿Ustedes se han perdido, hermano, cerca cuando viajan? ¿Sí, hermano? ¿Y si se fijan que se estresan cuando se pierden? Hermana Abby, es que tú... Se complica todo y resulta que agarraron por donde no era y en ciudades donde uno no conoce, carreteras, y si van de noche más. Y si tienen hambre, dice la hermana Patti, como ahora que íbamos a Pánuco, que nos decían ya está la cena y nosotros sin comer, ya queríamos llegar. Hermanos,
para llegar a un buen destino. Hola hermano Neto, ya queríamos llegar, hermano Gerson, y teníamos hambre. Y nomás llevábamos los cacahuates que nos habíamos comido en el camino, y era todo. Y hablaban los hermanos a ellos, les decían, ya está la cena. Íbamos batallando los baches y la carretera, y bueno, llegamos. Pero a lo que voy es a lo siguiente, hermanos, que cuando no obedecemos lo que nos está guiando, nos vamos a perder. Nos vamos a complicar, porque a veces expresa uno, esposa, es que tú me dijiste que por aquí, no, es que yo te dije que te faltaban tantos metros y tú le diste antes, y empieza como, te equivocaste, no fuiste tú, o los hijos. Pero es por no poner atención, es por no escuchar bien. Pero ¿saben quiénes son bien diestros para seguir esas indicaciones? ¿Sí o no los jóvenes? Bueno, algunos, ¿verdad? Pero sí, la hermana Yosera, que fuimos a Celaya, y la hermana Evelyn me llevaron hasta allá. Perdidos, pero llegamos. No, íbamos bien, sí llegamos bien. Hermanos, pero a lo que voy es a esto. Miren, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu de Dios? Nuestro Dios nos enseña formas para también el guiarnos por medio de su Espíritu. Y no quiere nuestro Dios que nos perdamos. Y nuestro Dios nos enseña las formas y nos da los mecanismos para que vayamos por buen camino. Pero así como el joven tan atento escucha y sabe, yo no sé, veo a mis hijos que van manejando y llevan el GPS, y yo me siento seguro cuando voy con ellos a una ciudad, porque no me pierdo, hermanos. Ellos le saben bien a eso. Y abren el mapa, y yo si lo abro ya no sé cerrarlo, y le dan a la izquierda, le dan a la izquierda o derecha. Ellos saben y me llevan. Porque ellos son diestros para obedecer la indicación de quien las va dando. Pero hermanos, vamos a la palabra de Dios. Yo a veces veo, hermanos, nos damos cuenta que nos cuesta seguir las indicaciones de nuestro Dios. Las indicaciones que Dios nos da, nos cuesta seguirlas. Y cuando no seguimos, hermanos, la línea que Él nos marca, hermanos, nos vamos a perder. Versículo 13 de este mismo capítulo, hermanos. Porque si vivieres conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ellos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, no todos son hijos de Dios. Solo unos, los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos capacita. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu de Dios nos guía. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da libertad también. Tener el Espíritu Santo nos conviene, hermanos. Veíamos a los niños que decían, yo soy templanza, yo soy mansedumbre, yo soy amor, yo soy gozo. Ellos decían, hermanos, cada fruto, y ese fruto, hermanos, nos da libertad a nosotros. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley, porque no hay nada que nos pueda señalar
si usted ama, si usted tiene gozo, si usted es manso. El Espíritu Santo, ahí en Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la ley, en la libertad, con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Versículo 18. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo ¿qué, hermanos? No estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? Del pecado. No estamos bajo la ley del pecado. Si somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo podemos identificar que un joven es guiado por el Espíritu, hermanos? ¿Cómo vamos a identificar que una hermana, que un hermano adulto es guiado por el Espíritu? Dice, permaneced en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos del yugo de servidumbre, es decir, del pecado. Hermanos, el ser guiados por el Espíritu de Dios nos va a permitir muchas cosas. Echar raíz, y esa raíz va a ser profunda. Hermanos jóvenes, hoy veo poquitos jóvenes. Hermanos jóvenes, para usted que es ser guiado por el Espíritu de Dios. A ver, hermana Yose y hermana Joquita, las veo que se agachan como reflexionando. Ya reflexionaron, ahora díganos qué piensan. A ver, platiquen tantito y pónganse de acuerdo. Muy bien, hermana Joquita, se les acabó su tiempo. ¿Qué piensan? Lo que ustedes piensan. Gracias, se pusieron bien de acuerdo. Hermana Avi, hermano Sergio, ¿qué es ser guiados por el Espíritu? Bueno, que no nos manejen nuestra carne, sino dejarnos guiar por el medio de Él. Pedirle en oración que nosotros seamos instrumentos para poder realizar las cosas en obra para Él. Bien, hermano Sergio. El versículo que usted habla, hermano, dice: y manifiestas son las obras de la carne, también se manifiesta, las obras del Espíritu también son manifiestas. Decía el niño: yo soy gozo, yo soy mansedumbre, paciencia, y dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, obviamente que vamos a tener esos frutos para mí, hermano. Hermanos, ¿cuánto cuesta hacer que un árbol dé un fruto, hermano Juan Carlos? ¿Qué tan laborioso es? Sí es, en este caso, laborioso. Se necesita dedicación, dedicarle el
tiempo, el cuidado, ponerle su agua, su abono, quitarle toda aquella maleza que está alrededor y pues utilizarla, y siendo constantes, ese árbol puede dar fruto a buen. Gracias, hermanos. ¿Cuánto cuesta hacer que los hijos den fruto? Es mucho. ¿Es fácil? No. ¿Es fácil que nuestros hijos den buen fruto para Dios? O sea, yo veo a los niños y me conmovieron, hermanos, porque digo, bendito Dios que los niños, que sus padres, que sus maestras están preocupados porque esos niños den frutos a Dios. Porque esto no es fácil, hermanos. Porque es muy común que no se deje guiar el hombre por el Espíritu de Dios. Y cuando el hombre no se deja guiar, va a tomar un camino diferente. Y ese camino no lo va a llevar a la vida, lo va a llevar a la muerte. Cuando no sigue las indicaciones, cuando nuestro Dios nos dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Es una voz que nos llama y que nos dice: este es el camino a seguir. Témele a Dios, guarda sus mandamientos, esto te conviene. Pero cuando no lo hacemos e infringimos mandamientos, no cumplimos los mandamientos, no acatamos a sus mandamientos, estamos tomando un rumbo distinto. Y saben, hermanos, nos vamos a perder. Y fíjense, yo ponía un ejemplo literal. La verdad, hermanos, cuando se han perdido, y si alguien nos iba intentando ayudar con el GPS y nos ayudó mal, ¿se enojan o no se enojan? Se enoja el conductor nomás, ¿verdad? El copiloto no. También se defiende, dice la hermana Abby. Pues, si él se enoja, yo, ¿por qué no? Pero fíjense, si va uno en armonía, se estresa la persona, uno, otro, los hijos, todos. Y hermanos, y todo aquello bonito, hermanos, puede convertirse incluso en un atardecer desagradable, o en un amanecer, o en un día complicado o enfadado. Pues hermanos, cuando nos perdemos y perdemos la ruta, perdemos la dirección de las cosas de Dios, hermanos, va a venir cosas amargas en nuestra vida también. Yo me fijo, hermanos, hace poco yo reflexionaba, el caso de una familia, y yo decía, porque a veces aspectos materiales luchamos por conseguirlos, aunque sea enfermos vamos. ¿Y por qué al templo? Mínimas situaciones, y no venimos. Estaremos tomando una ruta distinta, hermanos. ¿Cómo ven ustedes? El Espíritu de Dios nos permite, hermanos, algo muy importante: enraizarnos bien. Díganme de memoria qué dice el Salmo 1, 2 y 3. Bienaventurado varón que no anda por consejos malos, ni se hacen tan sin escarnecedores, sino más bien que en la ley de Dios medita de día y de noche. A ver, hermano Gerson, ayúdale tantito al Será hermano. plantado en ríos de agua viva. Hermano Carlos,
Acuérdense cuando eran niños, nomás regresen su mente a cuando eran niños, porque estoy seguro que sus papás los enseñaron. Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos. que no anduvo en consejo De malos. Ni decía descansado, se ha sentado. Más bien en la ley de Dios, medita de día y de noche. Será como algo plantado junto a ríos de agua viva. Ya me enredé. Ya no les entendía. Mi hermano Víctor iba siguiendo, de pronto mi hermana Liz me salió también. Bueno, pero lo dice, será como árbol plantado junto ¿a dónde? O sea, hermanos, que cuando nosotros nos arraigamos por medio del Espíritu de Dios y nos adentramos a su palabra bendita, hermanos, vamos a ser como el árbol plantado junto a arroyos de agua y que, hermano, su fruto lo dará en su tiempo. Esos frutos, hermanos, los dará usted en su tiempo. ¿Cuáles frutos va a dar ese árbol que está junto a los arroyos, a las corrientes de agua, hermanos? ¿Cuáles frutos va a dar? El amor, el gozo, la paz. El amor, el gozo, la paz. Cuando usted es paciente. Y decían los niños, una persona que tiene paz, ¿qué decían? ¿Qué explicaban, hermanos? Hermana Liz, ¿qué decían los niños? De la paz. Es pacificadora. Es pacificadora. Me callo, patito. ¿Verdad? Que no se conflictúa. Es hermano. ¿Y qué decían del amor? Se gozan, hermanos, con nosotros. Que no busca lo suyo, que busca que los demás estén bien, que busca que las hermanas, los hermanos vivan, estén bien, tengan comunión, estén en armonía. Eso decían los niños. Y ese es el árbol que está junto a las corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hermanos, es tiempo de que tomemos buenas decisiones. No se les hace, hermanos, que el tiempo está cerca. ¿No creen ustedes que verdaderamente el tiempo de la venida del Hijo de Dios está cerca? Es tiempo de que nosotros, hermanos, de que nuestros jóvenes no tengan dudas, de que nuestros adultos cada día nos consagremos más a Dios, siguiendo esa línea que nos marca nuestro Dios. Quiero que sigamos viendo, hermanos. Primero a los Corintios, capítulo 12. Versículo 4 dice: Empero hay repartimiento de dones, mas el Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el Espíritu, ¿qué dice? Mas el mismo, ¿qué, hermanos? Es mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y qué le dio Dios a usted por medio del Espíritu, hermano? ¿Qué le dio Dios a usted, hermana? ¿Qué don le dio? Que usted ha descubierto, que usted haya descubierto, que usted haya dicho, hermano, yo creo que Dios a mí me dio este don. Yo veo en las hermanas que tienen el don de enseñar a los niños. ¿Ustedes no lo ven? ¿Sí o no, hermanos? Yo veo en los jóvenes que tienen y adultos el don de la música, de los instrumentos, y lo tienen. El don de la alabanza, el don de la predicación, el don del evangelismo, el don del amor, o sea, hay dones, hay virtudes,
pero ¿qué don tenemos? ¿Cuál es nuestro don? El don del Espíritu que Dios nos ha dado es el mismo. Lo da nuestro Dios a través de su Hijo, y por medio de su Espíritu nos da esos dones. Pero ahora les pregunto, hermanos, ¿cómo me doy cuenta que yo soy un buen músico, que tengo ese don, pero que estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Poniéndolo por obra, exactamente, efectivamente, poniéndolo por obra, sirviéndole a Dios. ¿Cómo me doy cuenta, hermanos, que tengo ese don de la alabanza? ¿Y cómo entiendo que Dios me está guiando con su Espíritu? Pues cantándole alabanzas al Señor, al Dios vivo, engrandeciendo su nombre. Y yo les digo a ustedes, cantan bonito, hermanos. Les decía en una ocasión a algunos de los jóvenes, si yo tuviera la voz que tú tienes, yo cantaría cada 8 días. Porque hay quien canta muy bonito, hermanos, tienen ese don de la alabanza, su voz es hermosa. Pero si no cantan, es como si lo estuvieran enterrando, ¿no, hermana Tina? ¿Verdad? Es como que lo están enterrando ese don. Saben tocar, tocan muy bonito, pero guardan el violín, el acordeón, la guitarra. ¿Qué están haciendo con ese don, hermano Ger? Echándole unas palabras de tierra, ¿verdad? Al don, enterrándolo. Hermanos, no. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces debemos de decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y lo mismo mis hermanos obreros, mis hermanos varones iniciados, tienen el don de la predicación, los obreros, los varones, diáconos, ministros. ¿Cómo nos damos cuenta que están siendo ellos guiados por el Espíritu de Dios y que ese don se está poniendo en obra, hermana Dianita? Hermana Erika. Pues a enseñar la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Pero si decimos, hermano Isaac, te vas con el hermano Carlos, y el hermano Isaac dice, hermano Isaac, yo no soy obrero, hermano, mande a los obreros. Pero bonito, hermanos, que el hermano Menta, el hermano Carlos dice, hermano, nosotros vamos. Nuestro Dios se gozará. Le estoy dando este don a mi hijo Netalí, y fue el primero en levantar la mano para irse hasta Purungueo a predicar. Y dice la hermana Eli, ¿dónde es eso? Siquiera para saber dónde va mi marido. Es un decir allá por tierra caliente, hermano. Pero cuando ellos hay esa voluntad, hermanos, es que somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿O no? Bueno, seguimos viendo. Segunda Tesalonicenses. Quiero que veamos el versículo, el capítulo 2. Versículo 13. Más vosotros, dice. ¿Sí están ahí, hermanos? Amén. Dice, más vosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salud, por la santificación
del Espíritu y fe de la verdad. ¿Quién nos ha escogido? ¿Y quién nos ha dado esos dones? Hermanos, ¿quién nos ha dado? Y yo quisiera preguntarles en este momento, hermanos, en verdad, Dios ha dado dones a Dios en su iglesia, y hay dones muy bonitos. Y usted sabe y se da cuenta por qué los jóvenes cuando vienen de ahí del albergue se sienten bien contentos, y mi hermano Carlos y mis hermanos, mi hermano Ismael y los jóvenes que han ido, ¿qué han sentido cuando van allá? ¿Sí ha llevado a los jóvenes, hermano? Pero no siente nada. ¿Qué han sentido los jóvenes cuando van allá, hermanos? Mano Jacobito. Pues en verdad otra vez conmoción y alegría. Conmoción por ver cómo se mueven las personas al escuchar pues, la palabra de Dios, y también pues alegría de que pues, si podemos ir a compartir un poco de felicidad y alegría que nuestro Dios nos da a nosotros. Gracias, y debemos darle gracias a Dios que Dios nos escogió por medio de su Espíritu y nos dio la oportunidad de ser su iglesia, sus hijos, y que tenemos también el don de llevar el Evangelio. Y por eso se siente conmoción, y por eso se siente esa sensibilidad de ver a las personas, porque amamos, porque tenemos amor, el amor de Dios para con los demás. Y ese amor nos lo ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, y que hemos sido, hermanos, por medio de su Espíritu, hemos sido sellados. Tenemos un sello. Segunda a los Corintios 1. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Hermano Sergio, ¿quién ungió? Dios. Hermano Gerson, hermano Esaú, ¿quién nos ungió? ¿Y cómo entienden esto cuando dice quién nos ungió es Dios? Hermano Charito, ¿quién nos ungió es Dios? ¿Sí, hermano? El pastor en ese momento es el instrumento de Dios para ti. Pero fíjense, gracias, hermana, pero fíjense, hermanos. Dios nos ha ungido por medio de su Espíritu. Y dice, el cual también nos ha sellado. ¿Qué es un sello, hermano Carlos? ¿O para qué sirve un sello? Es un distintivo, hermano. Distintivo, símbolo de propiedad. ¿Sí, hermanos? O sea, nuestro Dios nos ungió. Es decir, nuestro Dios nos revistió de su Espíritu. ¿Sí, hermanos? Y por eso ustedes, hermanos, ven en los niños algo diferente a los demás niños, porque estos niños, hermanos, también son identificados como hijos de Dios, porque son hijos de los hijos de Dios, que son ustedes, que somos nosotros. Y dice, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestro corazón. Esto nos dio Dios de su Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios lo ha dado a usted, entonces, hermanos, debemos de aceptar que Dios nos guíe con su Santo Espíritu. No nos perdamos, no nos equivoquemos. No vayamos a llorar después, hermanos, tristemente, tener amargura en nuestro corazón,
descontento, porque nos perdimos, tomamos un mal camino, porque Dios nos ha sellado, porque Dios nos ha ungido. Y saben, hermanos, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Y Dios nos habla de una y de muchas maneras. Debemos de entenderle a Dios, debemos de aprender de Dios. Les digo que a veces yo creo que mis hermanos del ministerio que están aquí, todos, yo creo que el ministerio nos preocupamos y decimos, queremos lo mejor para la iglesia. Pero a veces también vemos cuando hay quien como que quiere tomar rumbos diferentes, como que así como pasa cuando vamos en el auto y que decimos, pues me marca la ruta por aquí, pero yo le voy a dar por acá a ver si salgo adelante más rápido. Y resulta que nos perdimos. Hermanos, como que a veces con nuestro Dios queremos hacer lo mismo. Pues ya después yo hago esto, por el momento voy a hacer esto, que creo que a mí me favorece. Hermanos, siempre que hagamos lo que nosotros creemos que nos conviene, nos va a ir mal. Cuando hagamos las cosas como Dios nos enseña en su palabra, como Dios nos indica, y que las hagamos y las hagamos bien, nos va a ir muy bien, hermanos, porque entonces estamos siguiendo el mapa que nuestro Dios ha establecido para que lleguemos a ese destino, hermanos, en el cual nos está esperando alguien importante, nuestro Señor Jesucristo. Él nos espera. Ahí queremos llegar nosotros, pero para llegar a Él, hermanos, necesitamos seguir el camino. ¿Y cómo podemos seguir un camino? Necesitamos la guianza de alguien. Y Él dijo que Él iba ¿a dónde? Él iba al Padre. Dice, pero os enviaré, ¿qué cosa, hermanos? Un consolador, el cual los va a guiar. ¿A dónde? A toda verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad, hermanos? Parece fuego de palabras, pero dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si Él dejó su Espíritu para que nos guíe, hermanos, vamos a hacer las obras del Espíritu, vamos a hacer los frutos del Espíritu, para que seamos guiados a toda verdad. Y esa verdad la tiene Cristo y nos la enseña por medio de su palabra. Y para llegar a Él necesitamos caminar con Él. Él es el camino. ¿Queremos ir con Él, hermanos? Hermanos, hay que esforzarnos más. De verdad, hay que esforzarnos más. Lamentamos a veces el no poder estar aquí, lamentamos a veces cosas, pero cuando estamos, hermanos, cuando pues tenemos la oportunidad, a veces con ligereza nos despegamos. Y yo les digo a todos, hermanos, a mis hijos también les hemos dicho que el obedecer los jóvenes a sus padres les conviene, y el obedecer a Dios aún más. De verdad, hermanos jóvenes, les aconseja a uno, cuídense, cuiden su vida, escuchen los consejos, como decía Coquita y Joseph, escuchen los consejos, les conviene, inviértanle a eso, les conviene, déjense guiar por sus padres, déjense guiar por el Espíritu de Dios. Y todos, hermanos, es para todos. Hermanos, es una reflexión y espero que nos ayude a todos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.